Pues fíjate, a mí eso de quedarme fuera del andén y eché fotos precisamente para reclamarlo en Renfe, o sea, porque es que eso me pasó en Hospitalet de Llobregat. Un día que iba con una 447 simple y tenía vías. Tenía vías de sobra para haber podido estacionar. Tenía incluso un montón de vías libres. Pues van y me estacionan en una en la que estaban 12 vías. Sí. De 4 coches, de los de R1, había uno de 8 coches y otro detrás. Y coge y me estaciona en la 447 detrás. Entonces, claro, el primer coche de la 447 entró en el andén, pero los otros dos... Una cosa, yo estaba en el de los coches. A ver, ¿lo normal cuántos coches son? 6. 6, ¿no? O sea, la capacidad máxima son 6, pero... Yo no sé si en Barcelona se ha hecho, pero yo en Madrid... Mira que viene. He visto... ¿Qué viene? ¡Hombre! Y encima lo estoy grabando. ¿Y yo? Yo en Madrid he llegado a ver 440s de 9 coches. O sea, 3 composiciones juntas en servicio de viajeros. No es una cosa muy común, pero... En Gracia podemos coger algo, ¿no? Aún, ¿no? En Gracia aún podemos grabar alguna cosa, ¿no? Sí. A ver si arranca ya. Va de perlas, porque de aquí y arranca. Y lo de los horarios, pues eso, yo me encontré... O sea, es que estaba saliendo toda la línea de aquí. Pero partidas, o sea, quiero decir... La R1... ¿La R2 Sur, la R2 Nord? No, la R1, la línea de costa, por la estación de cercanías. La R3 y R4 hasta Hospitalet la R2 Sur salía de aquí. La R2 Norte, San Celoni y Massané Massanas también salían de Barcelona término. La R3, ya te digo, había un solo servicio que salía de aquí, que es el que te he dicho, que iba a Hospitalet hacia inversión de marcha, que además iba a Amsterdam. Y claro, todos los internacionales, los sí. Ya salen. Y la R4 a San Vicente de Calders salían bastantes servicios de aquí. Iban por Paseo de Gracia y cuando llegaban a Sants cogían el ramal de Hospitalet y Molins de Rey. Que cogemos, la salida. A mí se me está acabando la batería, pero... A mí me queda todavía bastante, porque yo además, como no he hecho muchas fotos, pues me queda todavía bastante. La França, a direcció Passeig de Gràcia. ¿Este es su último tren ya? No, aún queda otro, ¿no? No, quedan más. Quedan, vamos a ver, después de este queda 2, 3. Quedan 3 más. De hecho, este es el que cogía yo para enlazar con el del aeropuerto, pero una hora después. Mira, ese es el... Este es un Alaris, ¿no? No, ese es un media distancia. Ay, sí, una 448. Un Catalunya Express, ¿no? Un Catalunya Express, sí. Y esa es la 470. Mira, y aquí pillamos otro Catalunya Express. Entrando, sí. ¿De cuántos coches? De 6. 6. Mira, una secuencia así, tal cual me ha salido así las ventanas corridas. No lo tengo en vídeo, lo tengo en foto. Mira, los talleres. En Madrid, en la estación de O'Donnell. Mira, voy a hacer un acercamiento. Los talleres de los conejos. Pues no se ha visto muy bien. Ahora ya nos metemos en el túnel, fuera ya. A ver si me queda para Passeig de Gràcia. Que ahora lo que haré será, ¿ves? Lo que tengo que ir haciendo, ¿ves? Saco la batería y pongo la otra. Claro. Porque estas baterías, creo que son de litio, las tienes que tener en el bolsillo para que no cojan frialdad. Claro. Porque entonces si cogen la temperatura ahora que estamos en invierno, esta está vital. Y el R4, te he dicho la R4 Sur, pero es que el R4 Norte solamente tenía 2 servicios al día, que esos, además, Xavi conocía el servicio. Antiguamente... Era un TER. O sea, los que iban a Manresa, que salían de aquí, eran TER. Que además, según me ha dicho Xavi...
Tren rápido español se llama. Tren español, no. Tren español rápido. Que se hacían por lo visto con las 332 los obispos, creo recordar, Sí. eran los TER, y eran trenes de 2 coches. Y parece ser, según me ha dicho Xavi, iba a Salamanca. Lo que pasa es que en el horario mío pone que llegaba solamente hasta Lleida Pirineus por vía Manresa, pero no decía nada de Salamanca, pero parece ser que llegaba hasta Salamanca. Entonces, es que hacía unas paradas muy raras, porque salía de aquí. Creo recordar que hacía parada en el Clot Aragó, cogía el ramal de las Aguas, como yo he marcado la R12, ¿te acuerdas de mi propuesta de la R12? O sea, es que no iba desencaminada, es que era igualita. Otra cosa, un Kit Kat pequeño, ¿eh? ¿Ves las fábricas que estamos pasando ahora, no? Sí. ¿Queda alguna fábrica aquí de Pokémon? Hay que estudiar un poco la historia aún que queda de fábricas catalanas aquí, porque yo incluso he visto algo de tranvía. He visto una empresa de tranvía antigua, un logotipo, mirándolo por ahí, de día. Hostia, ¿eso qué es? He puesto una pantalla ahí, no sé qué. Pues un día, hace esta ruta de día. La he hecho, la he hecho ya. ¿Has visto los logos que salen de todas las fábricas? Hay uno que sale, ¿sabes? El tipo así como de los años 20, que son como un dibujo así, ¿sabes? Esas letras. Algo me Y sale suena. algo de tranvía por aquí, y no, a mí no me cuadra. A lo mejor por algún tranvía que pasaba por aquí, antiguo. Es probable. No, era un logotipo de los años 60, creo. Pequeño Kit Kat. Esto parece publicidad, ¿no? Sí. El tema de las líneas. Lo que me ha impactado mucho de lo que me has dicho es de las líneas que hacían inversión de marcha, ¿eh? Sí, no, es que solamente era una. Iba Lo que pasa es que nosotros hablamos de Además, era un Pusterda, era un Transpirenaico. Es Suiza. curioso. Una Suiza. Suiza. Pero es que el del R4 del TER era todavía más impactante, porque iba por el ramal de las Aguas, pero es que espérate, saltaba todas las paradas y adivina qué paradas hacía. Sabadell Sur, Sabadell Centro, de ahí iba directo a Terrassa, y luego creo recordar que hacía, después de Terrassa, espérate, porque entre Terrassa y Manresa hacía Sant Vicenç de Castellet y Manresa. Y luego, entre Manresa y Lleida Pirineus saltaba algunas estaciones. O sea, es que tengo que verlo, porque era curiosísimo. La gente, yo sé, por ejemplo, hablando de los ferrobús, que aquí salía de la vía 1, de la EDF, pero Sí. en la estación del norte, que salían Suizas y ferrobús, la gente cuando iba a esquiar a Molina, lo cogía en la estación del norte. No iban a la Molina, cuando iban a Puigcerdà, perdona. Cuando iban a Cuando Puigcerdà. iban a Puigcerdà, me estoy yo equivocando, ¿no? Cuando iban gente que iba a esquiar y todo eso, pues en las estaciones no se veía gente con los esquís y todo. En los años 60, 50. Pues ya te digo, el R3S que yo me encontré de Barcelona terminó a Puigcerdà, no me cuadraba nada, pero supongo que será algún resquicio Y otra que cosa, quedaba de la estación. los trenes, las suizas estaban pintadas de dos colores, azul y amarillo, y otro color, que era plateado y verde. Plateado y verde. El plateado y verde, ¿de qué logotipo lo copiaban? Porque el amarillo y el azul era del antiguo logo de Renfe, Sí. que era amarillo y azul, ¿vale? Pero el antiguo verde plateado, ¿de dónde me lo sacaba Renfe? Es, Es una gran pregunta, ¿eh? puede ser de FB, porque yo no sé cómo estaban los trenes FB pintados, pero Lo de creo los ferrocarriles españoles de vía estrecha. de vía estrecha. ¿Puede ser de ahí? ¿Puede que a lo mejor ¿Las lo sacaran suizas de vienen ahí? de FB? ¿Eh? ¿Las suizas vienen de FB? No lo sé, pero que digo que esa composición de colores es posible que pudiera venir de ahí. Podría ser lógico, ¿no? Es que si lo piensas, claro. Tren amb destinació Sant Vicenç de Calders. Propera parada Barcelona Passeig de Gràcia. Qué rápido está, pues gracias. Y yo tengo el vídeo todavía activado, 9 minutos y está activado todavía. ¿Ves? Aquí se podría crear una especie de metro Sant Vicenç de Calders. que hiciera estas paradas. Por Sí. ejemplo, la estación de Francia, Barcelona Paseo de Gracia, utilizando estas vías. Y así también es una manera de potenciar la estación de Francia. Bueno, Y no la cierre. eso en teoría ya lo hace la línea 4, pero claro, Bueno, pero... Paseo de Gracia, línea 4, ya sabes lo que es. O Pero sea, ¿sabes qué pasa? Como está vuelto, como aquí siempre hay las luchas de que
si la Generalitat lleva esto, o que no hace para llevar a lo otro, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? Sí. Se han de estudiar fórmulas.